Bien, continuaremos. Entonces les estaba comentando acerca de las sustancias peligrosas. Para este curso, hazardous substances serán también materiales peligrosos y residuos peligrosos, es decir, hazardous substances es igual a MATPEL más RESPEL, o MATPEL o RESPEL, o MATPEL y RESPEL. También es una sustancia peligrosa cualquier agente biológico o causante de enfermedades que, una vez liberado en el ambiente y luego de una exposición, ingestión, inhalación o asimilación por cualquier persona, ya sea directamente del ambiente o indirectamente por medio de cadenas alimenticias, causará o se puede suponer razonablemente que puede causar la muerte, provocar enfermedades, anomalías en el comportamiento, cáncer, mutación genética, desórdenes fisiológicos, incluyendo afectación de la salud reproductiva o deformaciones físicas, tanto en la persona como en su descendencia biológica. También es una sustancia peligrosa cualquier sustancia listada en su normativa, no nos sirve para nada. Y los listados como residuos peligrosos en los tratados internacionales. Por si acaso, si quieren ver una lista de los residuos peligrosos, están en los anexos de la 1278. Son materiales y residuos peligrosos para nuestra ley peruana todas aquellas sustancias, elementos, insumos, productos y subproductos o sus mezclas en estado sólido, líquido y gaseoso que por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o por su carácter ilícito representan riesgo para la salud de las personas, el ambiente y la propiedad. Continuamos con las definiciones. También son materiales y residuos peligrosos aquellos que por sus características físico-químicas y o biológicas o por el manejo al que son o van a ser sometidos pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes, en cantidades que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o la propiedad. Esta definición comprende los concentrados de minerales, los que, para efectos del presente reglamento de la Ley de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, se considerarán como clase 9, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 del mismo, salvo que el riesgo corresponda a una clase señalada en el libro naranja. Riesgo de los materiales y residuos peligrosos. Tenemos riesgos físicos, químicos, físico-químicos, ecológicos, biológicos, toxicológicos y radiológicos. Y están explosión, deflagración, incendio, toxicidad. Bueno, vamos por partes. Explosión. Una explosión es diferente a un incendio y un incendio es diferente a una explosión. Puede haber explosión sin incendio, puede haber incendio sin explosión,
Puede haber incendio con explosión, puede haber explosión con incendio y también una cosa bastante curiosa, se puede apagar un incendio con una explosión. ¿Sabían que se podía apagar un incendio con una explosión? Los que lo hayan visto en alguna película o en algún lado pueden poner que sí en el chat. Mientras tanto, haya deflagración. Deflagración es cuando la explosión rompe cosas y lanza las esquirlas para todos lados. A veces la explosión no es tan peligrosa como los proyectiles que lanzó para herir a todo el mundo. Ejemplo de la conocida bomba de clavos o bombas de no creo. Wow, ya no importa. Bueno, más riesgos: incendio, fuego, reacción exotérmica, calor excesivo, toxicidad y riesgo biológico, sofocación o asfixia, física o química, emisión de radiación ionizante, corrosión por acidez o alcalinidad, contaminación ambiental en general. Y llegamos al bonito triángulo de fuego, tetraedro de fuego, pirámide de fuego y demás. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres factores: oxígeno, calor y combustible. Esto se enseña bastante, como les dije, en la parte de los bomberos. Nos ayuda a minimizar riesgos, porque si hay oxígeno, si hay un combustible y si hay calor, hay una reacción en cadena, y esta reacción en cadena pues nos dará el incendio. ¿Todo bien? Bacán. Entonces continúo. No, sin antes hacer una pregunta súper fácil. ¿Todavía están despiertos? ¿Están por ahí? ¿Por lo menos están mirando la pantalla de la computadora? Esta vez 5 más personas que pongan, por favor, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, profesor, estamos listos. No los escucho. Muy bien. Ahora sí, entonces continuamos. Entonces, ¿qué hace el planificador? ¿Qué hace el ingeniero? Lo que hace es tratar de eliminar alguna de estas cosas. Por ejemplo, si yo estoy llevando tal vez sodio o litio, lo llevo en un barril lleno de aceite. Entonces, el oxígeno del aire no se va a poder combinar para generar una reacción. Por ejemplo, si estoy llevando un combustible y el combustible está en contacto con el oxígeno, me conviene tal vez llevarlo a baja temperatura o temperatura ambiente, etcétera, si es una temperatura suficiente para que no haya reacción. Ahora, si estoy en medio del desierto, en un camión que es puro metal y parece una caja china, ahí no se me ocurriría llevar este tipo de material o residuo peligroso. Luego tenemos el grafiquito del LEL versus WEL. Profesor, esas me suenan a ligas de fútbol. ¿No será la liga europea, no sé qué cuántos, versus el... No, 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 no. Entonces, lo que nos dice es de que hay un pequeño rango en el cual el volumen o la cantidad de aire versus el volumen o cantidad de combustible es de la proporción correcta para que pueda haber reacción.
Si es que hay demasiado aire y muy poco combustible, no hay reacción. Pero lo curioso es, si hay mucho combustible y un poquito de aire, tampoco no hay reacción. Por ejemplo, hay un capítulo bastante famoso en Cazadores de Mitos, donde el gran maker Fred Savage, no, ese no, Adam Savage, primero ven que en las películas le disparan a los carros y disparan en los tanques de gasolina. Y el carro estalla. ¡Uf! ¡Qué bonito cómo estalla! ¡Qué bonita explosión! ¡Qué chévere! Ya. Así que decidieron revisar si es verdad o es mentira. Entonces, primero, desde muy lejos y con la ayuda de un robotito, le dispararon a un tanque de gasolina lleno. ¿Y qué pasó? A ver, por favor, algunas participaciones en el chat. ¿Qué pasa si le disparo a un tanque de gasolina con un montón de gasolina? No es calificado, no tienen que acertar tampoco. ¿Pero qué hace? ¿Se incendia, estalla o no se incendia o no estalla? A ver, acá nos dicen se incendia, explota, se incendia. Muchas gracias. No, no pasa absolutamente nada. Luego dijeron esto no es posible, todas las películas no nos pueden haber mentido. Así que se acercaron y le dispararon más, ¿no? Bla, 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 dispararon con balas, dispararon con balas de escopeta, dispararon con balas no sé qué, y no pasó absolutamente nada. Ni se incendió, ni explotó. Todas las películas nos habían mentido. Después, las películas nos dicen que le dispararon al tanque y comienza a caer la gasolina y hay un pequeño río de gasolina y alguien prende la gasolina y el fuego va corriendo, 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 corriendo y cuando llega al tanque, el tanque explota. Eso también había sido falso. Qué pena. Entonces, en todas las películas donde vean que le disparan a algún tipo de máquina con motor a combustión y la máquina explota, es falso. Bueno, les decía, hay un pequeño rango donde el ratio de aire-combustible es el correcto para que haya algún tipo de reacción. ¿Qué cosa es el LEL y qué cosa es el UL? El LEL es el límite inferior de explosividad. En español se le dice LIE. Es la concentración mínima de gas en el aire por debajo de la cual una explosión no es posible. Y lo mismo la otra línea, ¿no? El UL o el LSE es la máxima concentración de gas en el aire por encima de la cual una explosión no es posible. Pero, profe, entonces teóricamente, si el tanque tuviera bastante aire y solo un poquito de combustible y llega la bala toda caliente y entra, podría haber explosión. Pues la verdad que no vi todo el capítulo de Cazadores de Mitos, pero cabe la posibilidad, podrían investigarlo ustedes si hay algún porcentaje, por ejemplo, pues solamente 3 deditos de combustible en un tremendo tanque de combustible, de que sí estalle.
Entonces aquí está el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. Obviamente, todo esto nos sirve para los que están manejando los riesgos, que si es que están fuera de ese pequeño rango correcto de explosión o de reacción, si estás con mucho más aire o con nada de aire, pues no va a haber reacción. También tenemos el tema del pH. Por favor, todas las personas que crean y venden agua alcalina, alimentos alcalinizantes para que, o elementos o comida para que tu cuerpo se alcalinice y obviamente seas inmune a todas las influencias mentales de los reptilianos que tratan de dominarnos, por un momento olvídense de esas creencias. Para este curso, ninguna de esas creencias les va a servir. Tenemos la escala de pH. La escala de pH nos dice que más o menos, pues el 6 es algo neutro, ¿no? Un lago saludable tiene pH 6,5, la lluvia limpia tiene 5,6, las bananas tienen pH 5, un lago ácido está en el 4,5 y ya pues está un poco feo. La lluvia ácida tiene 4,2 de pH y ya está corroyendo las estatuas alcalinas y demás. Jugo de naranja, una bebida gaseosa tiene pH 3, etc. Y para el otro lado tenemos pH 7, el agua ultra pura o super pura, pH 8, agua de mar, huevos, pH 9, bicarbonato de sodio, pH 10, leche de magnesia, pH 11, amoníaco, pH 12, agua jabonosa, pH 13, blanqueador. Me imagino que blanqueador está hablando de cosas con... No sé qué, no sé a qué sales se refiere. Sales de cloro, me imagino. Hidróxido de cloro, tal vez, no lo sé. Limpiador líquido para desagües, el 14, el popular, el que se vende con esa marca o ese nombre llamado Drano. Entonces, en el pH 4,2 ya se están muriendo todos los peces. Algunos animalitos sensibles como las ranas, renacuajos, cangrejos de río y efimerópteros, cuando hay una pequeña baja de calidad, por ejemplo el pH 5,5, igual ya muere. Por eso son bioindicadores. Otra vez el pH por acá. Por ejemplo, desde el pH 5 para abajo ya hay muerte de peces adultos, reproducciones son afectadas por el pH, etcétera, etcétera, etcétera. A ver. Todavía. ¿Y por qué vemos este tema del pH? El pH también es uno de los factores que le dan peligrosidad a los residuos y con esto podemos saber pues los efectos que podría tener al ambiente. Finalmente, aquí están equipos de protección. Antes no se conocía mucho de esto, pero actualmente, uy, me olvidé. Iba a poner también la foto de un chico al costado de esta chica, un chico así que también estaba pues incorrectamente equipado. Así como para hacer más o menos balanceado el tema de los ejemplos. Bueno, vías de exposición al organismo. Usualmente, cuando analizamos nosotros riesgos, hablamos de 3 vías: inhalación, ingestión y absorción. En la literatura internacional también tenemos la vía parenteral, es decir,
cortes y heridas que pueden hacer que ingrese al organismo materiales o residuos peligrosos. Pero usualmente nos vamos con tres, ¿no? Inhalación, ingestión y absorción. Entonces, cuando analicemos peligros, vamos a analizar tres peligros principales. Derrame, si es que se te derrama el residuo peligroso. Infiltración, si es que el residuo peligroso entra en contacto y se escapa, se distribuye en el suelo o llega al cuerpo de agua, etc. Y contacto, cuando daña, cuando entra en contacto con las personas. ¿Qué contactos puede tener? Pues vía inhalación, vía ingestión, vía absorción y parenteral, ¿no? Inyección. Seguimos, ya casi, casi. Casi, casi no, falta bastante. Wow. No sé por qué cuando estoy grabando se me da por hablar más lento. Soy mucho más veloz en clases presenciales. Bueno, aquí está el nivel de dificultad en recuperación de fugas y derrames. ¿Cómo se lee este cuadrito? Pues primero tenemos a la izquierda lo que son materiales. El material es sólido, es líquido o es gaseoso. Y arriba tenemos el medio, el sustrato. Por ejemplo, si un material sólido cae a un suelo seco o compactado, no hay mucha dificultad en recuperarlo. Es decir, se me cayó un ladrillo al piso, levanto mi ladrillo. Si el material sólido ha caído, se ha derramado en suelo húmedo o había lluvia ligera, si había agua estancada o si había agua corriente. Uy, qué pena, mi contaminante se cayó llegó hasta el río, o había una lluvia torrencial, o había río, había mar, etc. Recién nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Se disuelve con el agua? ¿Es más ligero o más denso que el agua? ¿O reacciona con el agua? Cada una de estas preguntas nos dará pues las respuestas suficientes y necesarias como para trazar nuestro plan de atención, recuperación. Muy bien. A ver. Si fuera líquido, cayó a un suelo seco o compactado, ¿es poroso o arcilloso? Si es poroso, el líquido se nos puede escapar. Si es arcilloso, pues qué felicidad, el líquido no se podrá escapar. Si el líquido cae en suelo húmedo, hay lluvia ligera, o en agua estancada, o en agua corriente, también tendremos que preguntarnos, ¿se disuelve con el agua? ¿Es más ligero o más denso que el agua? ¿O si reacciona con el agua? Como es un líquido, tiene también el factor pendiente del suelo. Y si se nos escapa un gas, eso no sonó tan bien. Si en el transcurso de los materiales peligrosos se escapa un contaminante en estado físico gas, ya, ahí está, más bonito, más elegante. Lamentablemente no nos importa que haya suelo seco compactado, suelo húmedo, lluvia ligera, agua estancada, nada. Se escapa, se escapó. Y luego que sabemos si es que se disuelve o no con el agua, si es que toca, si es que es más ligero y flota por encima del agua en una capa delgadita, o si es más denso y se va al fondo, o si reacciona con el agua generando una nube venenosa de vapores que desmaya a todo el que está dentro del cono de la pluma de dispersión, pues nos vamos a la siguiente sección del cuadro, que considera el tema del espacio. ¿Es un espacio abierto, ventilado, cerrado o confinado?
¿Por qué tenemos que considerar eso? Han habido casos, es más, estuve yo en contacto casi cercano con un caso de estos, donde se contrata a personas para que limpien una cisterna subterránea, por ejemplo. Entran a la cisterna y la cisterna hace tiempo que estaba abandonada y adentro se había muerto algún animal. La descomposición había consumido todo el oxígeno. Entraron las personas, se marearon un poco y se desmayaron. Y luego entró otra persona a tratar de sacarlo y también esa persona se desmayó. Y ahí quedaron pues muertos los operarios. O si hay gases peligrosos, ¿no? Tal vez alguien pasó por ahí y dijo, oye, este hueco tan feo, le voy a echar un poquito de lejía a ver si mato lo que está dentro. Le echo un poco de lejía y esa lejía genera un montón de gas cloro súper venenoso, medio verde, que está ahí flotando. Y pues eso también es venenoso. Si genera gases o vapores de descomposición, tenemos que preguntarnos si es más ligero o pesado que el aire, si es tóxico o corrosivo por contacto, es decir, si al respirarnos quemará nuestros pulmones, que también es el caso del cloro. A los que les gusta limpiar la casa con cloro y luego respirar y decir, ah, qué rico olor a limpio, pues sí. Para esto existen alertas sonoras de atmósferas enrarecidas o de falta de oxígeno. Un operario totalmente equipado puede tener en su cinturón o en su brazo, se usa más, una alerta que cuando entras a un lugar confinado y detecta que los niveles de oxígeno son bajos o que hay un gas explosivo, bueno, hay sensores para todo, ¿no? Pero si hay un gas explosivo o si hay algo venenoso, comienza a vipear, ¿no? Bip, 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 y tú automáticamente retrocedes y te vas de ese lugar. Otra cosa, todas estas operaciones se hacen por lo menos de a 2 personas. Jamás, no, nunca, never atiendan un peligro o un incidente con residuos peligrosos de manera individual. Si algo pasa, el compañero tiene que sacarlos de ahí, sobre todo de espacios confinados o cerrados. Muy bien, y ahora veremos la clasificación de materiales peligrosos, aunque ahora que lo veo ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? ¿Qué hago? Lo veo rápido. Bueno, subiremos un poco la velocidad. Los materiales peligrosos comprendidos en el reglamento de la ley, bueno, el decreto supremo 021-2008 del MTC, tienen las 9 clases establecidas en el libro naranja de la ONU de materiales peligrosos. ¿Cuántas peligrosidades hay? 9. Alguna vez pregunté en un examen, diga en no, use la palabra ácido sulfúrico. Y la respuesta era clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8 y clase 9. Y un alumno me preguntó, profesor, no me acuerdo en qué clase nos enseñó eso, creo que fue en la segunda clase. Y a eso no se refería la pregunta. Ojalá que ese alumno haya recibido 0 puntos por su respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Clase 1, explosivos. Clase 2, gases. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, oxidantes. Clase 6, tóxicos e infecciosos. Clase 7, radioactivos. Clase 8, corrosivos. Listo, eso es todo. Y si encuentras algo que no puedas meter en ninguna de las clases anteriores, ya lo pones debajo de la alfombra. Digo, lo metes en la clase 9, misceláneos. Clase 1, explosivos. Tenemos la división, pues, el 1.1, sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. 1.2, sustancias y objetos que tienen un riesgo de proyección, pero sin riesgo de explosión en masa.
1.3, sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. 1.4, sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable. 1.5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. Por ejemplo, ahí podría estar la dinamita. La dinamita la pateas, la golpeas, la insultas, le recuerdas a su madre y la dinamita no va a hacer nada. Le lanzas un fósforo, le pegas con el martillo y la dinamita no va a hacer nada. Pero si le pones una chispa eléctrica, la dinamita pues te lleva hasta el séptimo cielo. 1.6, objetos sumamente insensibles que no tienen riesgo de explosión en masa. Entonces, los explosivos son unas sustancias que experimentan una transformación violenta, que se expanden a velocidades superiores a la del sonido, con gran liberación de calor y gases. Por ejemplo, TNT, MNT. Ah, ¿saben qué cosa es el TNT? Escríbanlo por favor en la casilla de chat. La dinamita, el explosivo C4, etc. Nadie sabe qué cosa es TNT. Profesor, ¿no es una cadena de televisión? No. TNT, trinitotolueno. Marca Acme. Bueno, tiene un montón de marcas. Muchas gracias, Frías Marca. ¿Y por qué es un trinitotolueno? Porque alguien agarró el tolueno y le metió un montón de nitrógenos empaquetados como origami. Una vez que reacciona, todos esos nitrógenos se convierten en gas y salen disparados en todas las direcciones, golpeando y destruyendo todo lo que puedan. Clase 2, gases. 2.1, gases inflamables. 2.2, gases no inflamables no tóxicos. Y 2.3, gases tóxicos. Profesor, ¿y no hay gases tóxicos inflamables? Más o menos tendría que consultarlo, porque obviamente si es tóxico y es inflamable, pero se escapa y se incendia, ya no hay toxicidad para afectar a los humanos. Todo aquel gas envasado dentro de un recipiente a una presión mayor a la atmosférica está en la categoría, en la clase 2. Algunos al ser envasados se licúan, pasan al estado líquido y al ser liberados pasan violentamente al estado gaseoso. Aparte del riesgo particular del producto que contiene, los envases al ser sometidos a presión externa o temperatura corren el riesgo de deflagrar. Es decir, si estás tranquilamente en tu casa de campo, ¡ah, qué bonita la vida! Profesor, casa de campo, ¿usted tiene casa de campo? No, yo no tengo ni casa de árbol. Pero bueno, y terminaron de pintar algo con su aerosol, digamos que son artistas y han hecho su pequeño mural que diga, ah, sí, un Telcino de corazón. Y luego lanzan su lata vieja a la fogata. Como tiene aire a presión, va a estallar y va a lanzar esquirlas metálicas por todos lados, ¿no? En caso de... Y también generar bleve en caso de los inflamables, por ejemplo, gas propano, acetileno, oxígeno medicinal. Y en este caso me olvidé qué cosa es bleve. Así que lo vamos a buscar. Bleve es un tipo de explosión mecánica que dice expansión explosiva de vapor de un líquido en ebullición. Entonces, explota el vapor y lanza agua caliente, bueno, el líquido caliente, podría ser un ácido o cualquier otra cosa, contra las personas. Clase 3, líquidos inflamables. Son todos aquellos líquidos, no lo tengo que corregir. Son todos aquellos líquidos que pueden
entrar en combustión. Bueno, en Estados Unidos tienen dos nombres, ¿no? Inflamables y combustibles. Para nosotros es lo mismo. ¿Y qué líquidos? Bueno, antes tenía esta parte tapadita y había que adivinar un poco qué líquidos inflamables conocían. Por ejemplo, gasolina, diésel, querosene, aguarrás. Profesor, diésel como Vin Diesel, no, ese no. Por ejemplo, si en el examen yo les pongo gasolina, esa canción era chévere, profe, pero ya pasó de moda. Tampoco. Si le pongo gasolina y las opciones son clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ustedes tendrán que marcar, me imagino, la clase 3. Aunque no se dejen llevar por mi consejo, pueden marcar la respuesta que ustedes quieran. Clase 4, sólidos inflamables. Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Por ejemplo, el 4.1, sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, es decir, fuego. Y 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. ¿Qué tenemos ahí? Todo aquel sólido diferente a un explosivo que es capaz de arder o generar vapores inflamables al ser sometido a temperatura al reaccionar con otro producto o con el agua. Ejemplo, carburo de calcio. ¿Dónde está el carburo de calcio? ¿Quién puede conseguir carburo de calcio? A ver, cuéntenme. ¿Alguien sabe dónde está el carburo de calcio? Pongan, por favor, mensajes acá en el chat. Chat. No, ese es mi efecto para cuando hablo de la ex o del ex. Listo, ¿alguien sabe dónde está el carburo de calcio? Carburo de calcio. Carburo de calcio. Bueno, muchas gracias por tu participación otra vez, que están que no perdonan. Todo contestan ustedes. Muy bien. El carburo son esos palitos medios blancos que usan las personas que están soldando ahí en las avenidas, te parchan el escape, te hacen soldadura cuando quieres, tienes algún proyectito de estos con metales y reparan cosas. El puntito de soldadura. Fósforo, ya vimos la exposición de fósforo, ya sabemos dónde hay fósforo. Polvo de zinc. ¿Dónde consiguen polvo de zinc? A ver, también pueden dejarlo acá en el chat. Y cada vez que dicto esta clase me pongo yo a pensar, ¿será bueno que les indique dónde conseguir materiales peligrosos? A veces tengo mis dudas, porque varios de estos materiales con un poquito de química... Bueno, para los que han visto Doctor Stone o han leído Doctor Stone, varios materiales siguiendo la ruta científica pueden fabricar otros materiales que siguen la ruta científica y fabrican otros materiales que finalmente te pueden dar cosas peligrosas o muy avanzadas. Entonces, por eso siempre estoy pensando, ¿debería o no debería enseñarles? Pero yo finalmente les enseño, les brindo el conocimiento y ya ustedes sabrán qué hacer o qué problemas tener con él. Entonces, nadie sabe dónde conseguir carburo, nadie sabe dónde conseguir fósforo, ya no importa. Polvo de zinc, menos todavía, nadie colabora con mi chat. Ya veo por qué los youtubers se quejan de los suscriptores que ni siquiera dan like a los videos, ¿no? Ya, bueno, seguimos. Polvo de zinc se puede conseguir en la botica. El polvo de zinc sirve también para ciertas afecciones a la piel.
Creo que trata hongos en los pies, no sé qué cosas. Venden zinc en polvo. Carbón activado. El carbón activado se consigue, no es el carbón, por favor. Todos los ciclos tengo gente que piensa que el carbón activado es el carbón. No, el carbón activado es un carbón especial, tiene una forma diferente. ¿Dónde consiguen carbón activado? Pues no estoy muy seguro, pero en algunas cosas que he comprado, a veces he comprado zapatillas, vienen con una pequeña bolsita de carbón activado. La mayoría de veces vienen con una bolsita llena de sílica gel, que son unas perlitas higroscópicas, pero a veces vienen con carbón activado. Seguimos para que sigamos viendo que todo nos quiere matar, todo es peligroso en esta vida. Clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. 5.1, sustancias comburentes. 5.2, peróxidos orgánicos. Son aquellas sustancias que, como les gusta liberar oxígeno rápidamente, facilitan y aceleran la combustión. Es decir, hacen que la atmósfera sea mucho más propicia a que haya fuego. Una atmósfera muy saturada de oxígeno puede prender en fuego con una chispa y si es confinado también puede explotar y acelerar la combustión de otros materiales, especialmente combustibles, por ejemplo, nitrato de amonio y peróxido de hidrógeno. ¿Saben dónde conseguir nitrato de amonio? Lo voy a buscar porque no me acuerdo dónde se conseguía. También se conseguía de manera sencilla. Ah, ya está. Entonces, tampoco no saben dónde se consigue. ¿Dónde se consigue peróxido de hidrógeno? A ver, esa me la aciertan todos los ciclos. Por favor, tipeen en la casilla de chat dónde consiguen peróxido de hidrógeno. Solamente es un hidrógeno que tiene muchos oxígenos. Muchas gracias. Sí, también le dicen agua oxigenada. Es una forma fácil de recordarlo porque simplemente es un H2O con otra O. Y se consigue en cualquier lado. Y también es peligroso. Estamos rodeados de cosas peligrosas. Todo te quiere matar, o bueno, todo te puede matar si no sabes manejarlo. Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. 6.1, sustancias tóxicas. 6.2, sustancias infecciosas. Me gusta, ¿por qué no ha saltado esto? Bueno. Sustancias tóxicas, sustancias químicas distintas a un gas que al tener contacto o ingresar a un organismo producen serios daños o incluso la muerte. Sustancias infecciosas, aquellas sustancias formadas por microorganismos o sus toxinas, ojo que pueden ya no haber ningún microorganismo, pero aún así
podrían estar las toxinas que dejaron esos microorganismos. O simplemente alguien se dedicó a juntar toxinas y ya no hay nada vivo ahí, pero las toxinas siguen afectando al organismo, que al ingresar a nuestro organismo produce enfermedades o la muerte. ¿Qué tenemos? Cianuro de sodio, arsénico, armas químicas, bacteria del anthrax, virus del SIDA, toxinas, desechos hospitalarios contaminados con sangre. ¿Dónde pueden conseguir cianuro de sodio? Me parece que era en las pepitas de manzana. A ver, déjenme verificar. Sí, exactamente eso. ¿Dónde consiguen cianuro de sodio? En las pepitas de manzana. Profe, pero yo siempre me como pepitas de manzana. Pues sí, las pepitas de manzana también te quieren matar. Arsénico, depende del país en el... Uy, disculpen. Depende del país en el que estés. A veces encuentras arsénico en la cáscara del arroz, o a veces en el agua, o bueno, en cáscara normalmente de algunos cultivos de granos. Armas químicas, eso sí, no podrían, podrían tratar de adquirirlo por otros lados, pero eso sí no conozco exactamente en un contexto casero donde se pueden conseguir. Bacterias de anthrax tampoco, virus del SIDA tampoco, toxinas tampoco y desechos hospitalarios contaminados de sangre sí, por todos lados. Entonces, bueno, ya la pepita de manzana también los quiere matar. Clase 7. Materiales radiactivos. Antes yo escribía radioactivos, pero he revisado el diccionario y la legislación y están usando la palabra radiactivos. Aquellas sustancias que irradian partículas alfa, beta o rayos gamma que pueden producir un grave daño al núcleo de las células. Las partículas pueden ser ingeridas o ingresar al cuerpo atravesando la piel. Ejemplo, isótopos radioactivos para gammagrafía, elementos de radioterapia, gas radón, uranio enriquecido, plutonio enriquecido. Entonces, en las clínicas y hospitales donde hay radioterapia, hay isótopos y esos también los pueden matar. ¿Dónde hay radiactividad? Los relojes de antiguos, los relojes analógicos de engranajes son ligeramente radiactivos. ¿Qué más? Gas radón. El radón, ¿dónde conseguía yo radón? Radón. Ya no me acuerdo. Bueno, uranio enriquecido. Es ilegal su compra en todos los países prácticamente, porque si no se podrían hacer armas nucleares. Así que difícil que lo consigan a menos que traten de comprarlo de la Deep Web. Plutonio enriquecido también. Pero casualmente hay minas de uranio en frontera con el Ecuador y también me cuentan que hay minas de uranio en frontera con Chile, casi llegando a Bolivia. Entonces, si pasan por ahí y de casualidad hay una piedrita que les parece que brilla en la oscuridad, tal vez tenga, no, en la oscuridad no, que brilla al atardecer, al amanecer. Oh, ya no me acuerdo. No importa, tal vez sea un poquito de uranio que no esté enriquecido. Mejor todavía si tienen su contador Geiger. Clase 8, sustancias corrosivas. Bueno, entonces, como les dije, los relojes de engranajes también eran ligeramente radiactivos, así que también los quieren matar. Los relojes los quieren matar. ¿De verdad, profe? No, es una dramatización de los hechos. Las sustancias corrosivas alcalinas o ácidas
capaces de corroer metales, dañan el tejido vivo, además que tienen peligro por contacto, tienen también que, bueno, tienden a reaccionar al contacto con la atmósfera, con el agua o con otros materiales peligrosos, liberando gases y o vapores irritantes, asfixiantes, anestésicos, tóxicos y o inflamables. Es decir, la mayoría de las sustancias ácidas o alcalinas, cuando tienen contacto con el aire o con el agua o con otros materiales peligrosos, ya es como dicen los colombianos, la tapa, ¿no? Ya sería lo último. Pero cuando tienen contacto con el agua, liberan gases o vapores irritantes, asfixiantes, anestésicos, tóxicos y o inflamables. Cuando van a la piscina que está techada, atemperada, y alguien le echa un montón de cloro a la piscina, se sientan un rato a mirar cómo nada, no sé, pues su enamorado, su enamorada, su primo, su tío, lo que sea, no les da sueño, pues los gases de la piscina también los quieren matar. Ejemplo, ácido sulfúrico. Si usan ácido sulfúrico en su casa, es también peligroso, corrosivo y genera gases. Ácido nítrico, también ácido acético. Por favor, alguien que tipee dónde consigue el ácido acético en su casa. El ácido acético también es peligroso. No, está fácil, está tan fácil como el agua oxigenada. Díganme qué cosa es el ácido acético. Vinagre. Sí, exactamente. Muchas gracias. Por eso, tradicionalmente, el vinagre se compraba en garrafa o en botella de a 1 litro, de varios litros, y la gente lo usaba para desinfectar frutas, para abrillantar metales, para limpiar y desinfectar superficies. Lo ponían en algún momento servía para limpiar bebés también, que los dejaba protegidos, ligeramente protegidos, porque destruía las bacterias y virus que pudieran estar por ahí, ¿no? Ácido clorhídrico, hidróxido de sulfidrato o disulfuro de sodio, hidrosulfuro de sodio, soda cáustica. Bueno, todas estas cosas se pueden conseguir, pero todos los ácidos en la legislación peruana son IQPF, ¿no? Insumos químicos controlados. Soda cáustica se puede, normalmente la puedes comprar también. Todas estas cosas se pueden comprar en el centro, pero usualmente las compran las personas o empresas que ya tienen procesos definidos, ¿no? Joyería, metalmecánica, amalgamación, etcétera. Y se vende en cantidades muy, pero muy pequeñitas. No puedes ir y comprar 1 litro de ácido porque para empezar tienes que tienes que hacer un tremendo formato de pedir permiso a la SUCAMEC. Y clase 9, que es la bolsa donde metemos todo lo que no se clasificó en ningún otro lado, ¿no? Sustancias y objetos peligrosos varios, materiales de primer uso, residuos recuperados y desechos industriales, que no presentan un riesgo correspondiente a ninguna de las clases anteriores, que presentan un riesgo reducido y o que su principal impacto posible en caso de derrame es hacia la vida acuática, los microorganismos y la calidad del suelo. Yo me acuerdo que había corregido este tipo que habían importado. Y el medio ambiente en general. Ejemplo, concentrado de cobre. Prácticamente no hace daño a las personas, pero en el ambiente puede disruptar. Me suena un anglicismo mal traducido al español. Mejor pueden interrumpir y malograr las cadenas metabólicas, ¿no? Envases vacíos de materiales peligrosos, basura industrial. Por si acaso se transporta como clase 9, también cuando un camión ha ido a un asentamiento humano, a un pueblo joven, a un lugar sin desagüe y ha succionado pozos sépticos de por ahí. El camión se llena de lodos fecales y va marcado como clase 9, porque hay cierta peligrosidad, pero
No es ni la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni siquiera la 8. Bueno, ¿qué más tenemos? De los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos se transportarán conforme a los requisitos de la clase correspondiente. Nos alcanzará tiempo. Todavía hay un montón de cosas que quiero contarles, pero bueno, ya. ¿Qué se señala en los artículos de la ley, pues, de transporte de materiales y residuos peligrosos, de acuerdo a los criterios del libro naranja? Los residuos peligrosos no comprendidos en la ley del MTC, pues serán movidos de acuerdo al convenio de Basilea. Está también el organismo Transport of Dangerous Goods, que es transporte de materiales peligrosos, ¿no? Que es el Comité de la ONU para el transporte de mercaderías peligrosas. Tiene sus recomendaciones que obviamente sirven de modelo a todas las legislaciones del mundo. Tenemos también, ¿qué más tenemos? La International Maritime Organization, el IMO. El IMO tiene el convenio MARPOL para el transporte de residuos peligrosos, materiales peligrosos y residuos peligrosos por el mar. La International Civil Aviation Organization, el ICAO, tiene su código para el transporte de peligrosos por el aire. Y también IATA, ¿no? La International Air Transport Association, tiene sus códigos para el transporte por aire. Este es el libro naranja de las Naciones Unidas, guía de respuesta en caso de emergencia. Si quieren verlo a más detalle, existe una aplicación gratuita que se llama, a ver cómo se llama este episodio. ERG. Ah, y se ha actualizado el 2020, qué bien. Claro, entonces la del 2021 debe ser la pagada. Una aplicación que se llama ERG 2020 en la tienda Android. Tenemos pues la guía de respuesta en caso de emergencias, la GRE, que es lo mismo que decir ERG, es decir, es el libro naranja. Ha sido preparado por el personal de transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, con colaboración de, bueno, el Centro de Investigación Química de México, de Argentina y diversos grupos interesados. Es una guía para asistir a los primeros respondedores. En la rápida identificación de peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente y para protección de personal y del público en general. La fase de respuesta inicial. Es raro. Creo que lo he corregido en otro lado y no en esta diapo. Bueno, la fase de respuesta inicial es el periodo que sigue al arribo del respondedor. Entonces, hay una emergencia. Pasó hace 5 segundos o hace 5 minutos y ustedes llegan. Abren su guía GRE y ahí va a decir, paso número 1, identifique qué es. Y van a revisar los códigos, a ver qué código es. Si se dan cuenta de que es un ácido, es una base, es un explosivo, es lo que sea, revisan en el catálogo y podrían encontrar las instrucciones correctas, ¿no? Una instrucción correcta sería
corra. Otra instrucción correcta podría ser acordone el área a 30 metros después de el foco de derrame o acordone el área en forma de cono de dispersión con un... Bueno, ya lo veremos después. Esa guía asiste al personal de respuesta en la toma inicial de decisiones a la llegada al lugar de un incidente con materiales peligrosos. No debe ser considerada como sustituto de un curso de capacitación en emergencias químicas. Las GRE o el GRE no menciona todas las posibilidades ni de los incidentes, pero sí bastantes. Entonces es súper útil, pero cabe la posibilidad de que te encuentres con una emergencia que no esté en ese manual. Su aplicación podría ser limitada. Lo bueno es de que con el conocimiento de el curso o de la teoría, ustedes pueden tomar decisión por más que no lo encuentren en el libro. También tenemos la hoja de seguridad, el MSDS o la HDS, ¿no? MSDS, Material Safety Data Sheet, y HDS, hoja de seguridad. HRS va a ser la hoja resumen de seguridad, que esa no la vamos a ver todavía. Aquí tenemos una hoja de seguridad. La hoja de seguridad tiene 16 secciones. Cuando la ley les pide tener la hoja de seguridad de los productos que le están vendiendo o que ustedes están vendiendo o que el proveedor les está entregando, están obligados a tener toda la hoja de seguridad. Si tienes toda la hoja menos una sección, es multa. Y obviamente sube el riesgo todo, ¿no? Pero es multa, es una sanción por parte de la autoridad. ¿Qué tiene nuestra hoja de seguridad? Sección, a ver, déjenme ver si lo tengo. Sí, lo tengo más adelante, pero bueno, esto es para que conozcan una hoja de seguridad. La hoja de seguridad tiene identificación del producto, composición información de los ingredientes, identificación de peligros, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios, medidas de escape accidental, es decir, si se escapa accidentalmente, ¿qué hay que hacer? Manejo y almacenamiento, controles de exposición, protección personal, propiedades físicas y químicas, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones de desecho, cómo descartarlo, modos de transporte, informe, información reguladora y otra información importante. Esta hojita va de acuerdo al sistema globalmente armonizado, que unió varias cosas para este tema. Ajá, bueno, ya ha pasado un tiempo, les daré un pequeño break mientras veo. Vamos a ver, 13 minutos break. Y cerraré el micro.
Bueno, continuamos un poco más. ¿Qué es una MSDS? La hoja de datos de seguridad es un documento que da información detallada sobre la naturaleza de una sustancia química, además de sus propiedades físicas y químicas, información sobre salud y sobre su manejo. Por ejemplo, seguridad, fuego, riesgos al medio ambiente y algunas otras cosas importantes. Por ejemplo, hay sustancias químicas que no se pueden, no se deben mezclar con agua de ninguna manera. Aparte de dar naturaleza, información sobre la naturaleza de una sustancia química, también provee información cómo trabajar con esa sustancia química de manera segura. ¿Y qué hacer si hay un derrame accidental? ¿Quién es el responsable de la MSDS? Los fabricantes, los primeros fabricantes de la sustancia son los que preparan la MSDS y todos los distribuidores, pues desde el origen tienen que tener su MSDS. El empleador es responsable de poner esta MSDS al alcance de los trabajadores, es decir, si en su empresa, en la empresa en la que están trabajando, trabajan con algún tipo de material peligroso, no importa que sea súper común, por ejemplo, lejía, etcétera, su proveedor les tiene que dar la MSDS y ustedes las tienen que tener perfectamente identificada, archivada, ubicada, etcétera. ¿Dónde puedo obtener una MSDS? En el lugar de trabajo, todos los trabajadores deben tener contacto, deben conocer la hoja informativa. Son trabajadores que trabajan con material peligroso. El empleador debe pedirlas al fabricante, o si ustedes son los responsables o el asistente o lo que sea, tienen que saber dónde están todas y si falta, pedirle al fabricante o a su proveedor. Esa es la manera formal. La manera informal, por ejemplo, me cayó la supervisión del OEFA, pues de internet también puedes bajarte las hojas, pero mucho mejor es de que te las dé tu proveedor. Hay un sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de químicos, que son unos simbolitos bastante conocidos, ya los van a ver. Es un sistema de comunicación de riesgos realizado para generar la armonización internacional de los productos químicos. Y tiene estos simbolitos. Está el simbolito de explosión con fuego, el simbolito de fuego, el simbolito de explosión. Ah, no, disculpen, el primero es el que se prende en fuego en contacto con el aire, tóxico, corrosivo, botella a presión, es dañino para la salud, dañino para el ambiente y bueno, una alerta. Este sistema, el Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, es decir, el GHS, tiene dos propósitos principales. La continuidad en el uso de productos para todas las sustancias químicas a lo largo del ciclo de vida, es decir, conocerlas, que se sigan usando, pero tener perfectamente trazado su peligrosidad y cómo se están moviendo por la cadena de producción. Sistema internacional comprensible para todos los países, reduciendo la necesidad de análisis y evaluaciones de las sustancias químicas. Es decir, antes de que existieran estos sistemas, si cada país tenía un sistema diferente, llegaba un químico a la aduana y tenía que haber un análisis para ponerle el letrero de cada país.
Pero con un sistema armonizado, ya se sabe que el mismo letrero se entiende en todos los países y te ahorras tiempo y dinero. Su segundo propósito, facilitar el comercio mundial, cuyas propiedades de peligrosidad son evaluadas e identificadas apropiadamente sobre una misma base a nivel mundial. Objetivos. Establecer un sistema comprensible de comunicación. Establecer un marco jurídico para todos los países. Reducir la necesidad de análisis y evaluación. Facilitar el comercio internacional, todos de los productos químicos. Básicamente, es un sistema de comunicación del riesgo. Combina señales vigentes con nuevas etiquetas para envases y también las hojas de seguridad para que se entiendan a nivel mundial. Las señales que integran el sistema de identificación de vehículos, la placa de identificación y el panel de identificación del producto no tienen ningún cambio. Los veremos en un ratito. Las principales modificaciones se ven en los envases pequeños que antes no tenían sus logos o no tenían las advertencias. Y tenemos logos y riesgos físicos, explosivos, gases inflamables, aerosoles, 4 comburentes, 5 gases a presión, esa es una S. Oh. ¿Dónde está eso? Aquí. Sí, ya lo corregí en el otro lado. Bueno, 5 gases a presión, 6 líquidos inflamables, 7 sólidos inflamables, 8 sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, 9 líquidos pirofóricos, 10 sólidos pirofóricos, 11 sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, 12 sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, 13 líquidos comburentes, 14 sólidos comburentes, 15 peróxidos orgánicos, 16 sustancias y mezclas corrosivas para metales, 17, estos son físicos, ¿no? Ahora sí, 17 a la salud, toxicidad aguda, corrosión, irritación cutánea, lesiones oculares, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos, de órganos específicos, órganos diana, toxicidad específica de órganos diana con exposición repetida, peligro por aspiración y peligros para el ambiente acuático, 27 y 28 para la capa de ozono. Segregación de productos, ¿cómo los clasificamos? En la legislación peruana hay materiales y residuos peligrosos incompatibles. Son los que transportados juntos, como hermanitos, pueden ocasionar riesgos o peligros inaceptables en caso de derrame o cualquier otro accidente. De las disposiciones específicas de seguridad en el transporte, para el siguiente ciclo tal vez acorte un poco esta clase. Bueno, seguimos. De las disposiciones específicas en el transporte de materiales y o residuos peligrosos se deben cumplir con las siguientes medidas de seguridad. Número 1. Está prohibido cargar y transportar materiales y o residuos peligrosos conjuntamente con alimentos. Profe, ¿que eso no es obvio? No. Si no lo pones en la ley y si no le pones una multa, a la gente se le va a ocurrir de alguna manera, de todas maneras, hacerlo, ¿no? Y 2, está prohibido el transporte de materiales y o residuos peligrosos incompatibles.
salvo que se adopten disposiciones que señale el libro naranja, ¿no? Hay ciertas adecuaciones de separación, podrías hacer dos compartimentos diferentes, podrían estar separados por un residuo inerte, etc. De las precauciones en la formación de trenes. En la formación de trenes que transporten materiales y o residuos peligrosos se tomarán las siguientes precauciones. Los vagones que transportan material y o residuos peligrosos que pueden reaccionar de manera peligrosa con otros materiales deben estar separados como mínimo por un vagón conteniendo productos inertes. Todos los vagones del tren, inclusive los cargados con otros tipos de mercaderías, deben cumplir los mismos requisitos de seguridad que aquellos que contengan el material y o residuo peligroso. De la compatibilidad. En un mismo vagón no será permitido el transporte de materiales y o residuos peligrosos con otro tipo de mercadería o con otro producto peligroso, salvo si hubiera compatibilidad entre los diferentes materiales y o residuos peligrosos transportados, debiendo observarse las definiciones y prohibiciones establecidas en el reglamento de transporte, de la ley de transporte y en el libro naranja. Cuando diga ley de transporte, ustedes saben que es la ley de transporte de materiales y residuos peligrosos del MTC 021-2008. Ejemplo de legislación internacional. Compatibilidad. Se entiende la factibilidad de transportar en una misma unidad diferentes residuos con diferentes peligrosidades. Si son compatibles, no hay probabilidad de reacción en condiciones normales de transporte o por acontecimientos accidentales. Incompatibilidad de materiales, sustancias o residuos peligrosos. Reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y para el ambiente que se producen con motivo de la mezcla de dos o más residuos o sustancias peligrosas. Se deben remover las sustancias peligrosas de las partes contaminantes por algún medio mecánico o químico, por vía húmeda o seca, que no provoquen daño a la salud o al ambiente. Segregación, separación de sustancias cuando representen algún riesgo en su almacenamiento o transporte. Hay disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos y no se deben aceptar el transporte cuando no estén debidamente clasificados, envasados o embalados, marcados y etiquetados. Los envases o embalajes que contengan sustancias o materiales peligrosos, residuos peligrosos, tienen que estar perfectamente en un embalaje adecuado que garantice su integridad y, y que estén estáticos, no que se estén golpeando en el trayecto. Las sustancias, materiales o residuos peligrosos incompatibles deben ser transportados en diferentes vehículos. Deben transportarse segregados unos de otros. La distancia de separación podrá llenarse con alguna carga que resulte compatible. Si tienes un camión grande y tienes residuos incompatibles, pones uno en un lado, el otro al otro lado y a la mitad otros residuos que sean compatibles con los dos. Así no habrá peligro de reacciones adversas indeseables. Tenemos el diamante de la NFPA. Ustedes lo deben haber visto bastante. Es un diamante que tiene 4 colores. El color azul para riesgo a la salud, el rojo para inflamabilidad, el amarillo para reactividad y la parte blanca por si hay alguna nota específica.
Además de eso, tiene niveles de riesgo. Del 0, sin riesgo, a veces lo dejan vacío, normalmente se pone 0, hasta el 4. 0 sin riesgo, 4 en azul, mortal. 4 en rojo, su inflamabilidad es debajo de los 25 grados, es decir, en un día templadito igual puede inflamarse, prender en fuego. Reactividad número 4, puede explotar súbitamente en cualquier tipo de caso, ¿no? En choque, chispa, etc. Y riesgos específicos son varios para ponerlos, pero por ejemplo, oxidante, corrosivo, no use agua, riesgo biológico, etc. Bueno, fue la NFPA 704, es el código que explica el diamante, ya lo hemos visto. Y también están los rombos de transporte de la Oficina de Transporte de Estados Unidos, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, ¿no? Hay diferentes rombos que tienen los símbolos, por ejemplo, si ven acá en la parte inferior está el 1.4, es la clase 1.4. Esos rombitos que hemos visto, o mejor les leo esto y luego lo pasamos ya. Casi no trabaja la señalización del grado industrial. Es decir, usualmente estos rombos no están en la zona de la empresa, simplemente se usan en los vehículos de transporte. La característica de este tipo de señalización es de que usa figuras de rombo junto con colores, los colores que maneja la NFPA en su norma. Entonces los explosivos están en naranja, los inflamables están en rojo, el 9, por ejemplo, tiene las rayas negras y blancas, etc. Usualmente van a ver este tipo de rombos en vehículos de carga, sobre todo industrial, carga pesada, pipa de combustible, etc. Rombos DOT, aunque hay muchos más rombos DOT. Tablas de carteles y guía respuesta para usarse en el lugar. Bueno, también tenemos este tipo de rombos. Estos son los mismos rombos DOT, pero si se dan cuenta tiene un espacio para poner un código. Para el transporte, bueno, el transporte de mercancías peligrosas debe ser regulado para evitar en la medida de lo posible accidentes, daños a los bienes, a la salud y al ambiente. Y hay estándares que son utilizados. Para identificar los químicos que estamos transportando, se usa el número de las Naciones Unidas. Es un formato que dice UN al inicio, a veces no está, pero debería aparecer UN, y tiene 4 dígitos. Estos 4 dígitos del 0001 al 3500 son dígitos universales de productos químicos conocidos. Si tienen una aplicación de estas de transporte, por ejemplo, les tipeo por acá, tengo una que se llama Cargo Decoder, también para Android, pueden tranquilamente, cada vez que vean un camión que tenga estos 4 números a su costado, tipearlo en su celular y saber exactamente qué está llevando el camión. ¿Cómo lo van a ver? Más o menos de esta forma. A veces es un rectángulo naranja que tiene el número adentro, por ejemplo este 1689, cianuro de sodio, o a veces está el número en medio del rombo y ya no es naranja, sino que es blanco o con un rectángulo blanco o tiene el color pues característico. Y aquí también tenemos el 1830, que es el ácido sulfúrico.
Profe, pero también hay otro código arriba que no nos ha explicado. Ah, muy bien. Existe el famoso código Kemmler o número de riesgo. Ese código Kemmler es un código de identificación que consiste en 2 o 3 dígitos que indican riesgos de emisión de gases debido a presión o reacción química, inflamabilidad de líquidos, vapores y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo, inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo, efecto oxidante, comburente, toxicidad o riesgo, radiactividad, corrosividad, sustancia miscelánea. Me parece más o menos coincidente, profe. Sí, están acá. Número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero, ¿qué pasa si yo encuentro el número 33? El número 33 quiere decir, el 3 quiere decir inflamabilidad de líquidos y gases. El número 33 quiere decir mucha inflamabilidad de líquidos y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo. El número duplicado indica una intensificación del riesgo. 33, 66, 88, etc. Cuando una sustancia posee un único riesgo, sigue un 0. Es decir, si solamente es inflamable, 3, 0, es decir, 30. Si solamente es corrosivo, 8, 0, es decir, 80. Si el código del riesgo tiene antes una letra X, quiere decir que reaccionará violentamente con el agua. Es decir, podría ser, por ejemplo, X88. Y cuando el número 9 aparece como segundo o tercer dígito, este puede representar un riesgo en la reacción violenta espontánea. Aquí está lo que les estoy explicando. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, 20, gas inerte. 23, gas inflamable. 268, bueno, 268, gas tóxico corrosivo. Estamos casi terminando esta clase, esta parte, y acá tenemos los niveles de EPP. Nivel A, ese nivel A es el nivel máximo y es un nivel de aislamiento total. Ese es un traje de presión positiva. O mejor, era presión negativa, caramba. Presión positiva, más presión. A ver, lo verifico para enseñarles bien. No quiero enseñarles un término malo. Sí, exactamente. Es un traje de presión positiva. El traje de presión positiva es un traje con una bomba especial que lo infla constantemente. Si yo entro a una casa, así trabajan los obreros que están trabajando con cianuro. Si en algún momento yo entro a la atmósfera, es decir, al taller de presión positiva o de presión, no, el taller es de presión negativa, ya. Entonces les explico cómo va esta cosa. Estoy trabajando y de alguna manera se corta. Hay una puntura prácticamente invisible en el traje o un corte. Como el traje tiene presión positiva, el aire va a salir del traje y nada nunca va a entrar al traje. Es decir, la contaminación de ese ambiente, el cianuro que podría estar en el aire, no va a entrar en contacto con el cuerpo del operario. El caso contrario es el caso de ese ambiente. Ese ambiente tiene presión negativa, es decir, succiona aire.
Si en algún momento hay un temblor, hay un terremoto, se raja una luna, se rompe un poquito una pared, etcétera, jamás va a salir el aire de adentro, el aire contaminante, porque la presión es negativa. Hay una bomba de succión que hace que todo el aire de algún posible hueco, orificio, fuga, entre y nada salga. El nivel 2 es un nivel de aislamiento con respirador. Usualmente el nivel 1 y el nivel 2 tienen esas alarmas que yo les digo, las alarmas sonoras de atmósfera explosiva o de atmósfera venenosa. Tenemos el nivel C, que es un nivel de riesgo biológico, es el mameluco, seguro que han visto algunas personas que están usando su mameluco, a veces con full face, a veces no. Full face es la máscara que te cubre toda la cara, a veces solo es respirador, y obviamente ustedes por su amplia cultura ambiental e industrial saben que hay respiradores de diferentes tipos, ¿no? Hay respiradores contra polvo, polvillo, contra gases orgánicos, contra diferentes tipos de contaminantes. Y el nivel D es el nivel, pues, tranquilo, sin peligro aparente. Acá tenemos lo que les comentaba de la guía, bueno, de las zonas de aislamiento, ¿no? La guía te puede decir si es que ha habido un derrame, mide un radio de 30 metros y acordona el área en círculo con radio de 30 metros. Entonces tienes el derrame, tienes la distancia de aislamiento y tienes la zona de aislamiento. Luego puedes seguir evolucionando. Si el derrame se está derramando hacia la derecha por esa línea, nosotros podríamos analizar, por ejemplo, la dirección del viento, las zonas de acción y protección, las zonas, bueno, algún tipo de pendiente, etcétera, y vamos a generar una zona de aislamiento con una distancia, ya está calculada en la GRE, en el libro naranja, que va a proteger a toda la población, y acordamos ahí el tema. Si han visto películas de ciencia ficción donde hay algún tipo de bacteria, virus extraterrestre o lo que sea, o algunas películas de pandemia o contagio, existe este tipo de distribución. Hay un área contaminada donde está la zona, le dicen la zona caliente, se aísla, se acordona con plástico, con lo que sea, usualmente son unos domos de plástico súper grandes, inflables, y solamente hay una puerta, un punto de acceso. Hay una zona tibia, que es la zona de en medio, pero usualmente lo que hacen es hacer un tubo de plástico que va desde el acceso 1 al acceso 2, hasta la zona fría. Y acá hay zonas de descontaminación, ¿no? Hay unas duchas químicas o a veces rayos ultravioleta, etcétera, que son los protocolos para entrar a zonas que podrían estar contaminadas, o zonas también ultra puras donde solamente pueden entrar personas absolutamente limpias, como son los laboratorios donde se fabrican los microchips o algunos laboratorios biológicos, etcétera. Esto lo pueden ver en diferentes, como les digo, películas con temas de ciencia o de ciencia ficción. Eso será todo. Hemos tenido una teoría bastante larga y aquí está la bibliografía, por si se les ocurre investigar un poco más. Como hemos terminado la teoría, les voy a dar unos 20, 21, 22 horas y media. No nos alcanza mucho, pero les daré unos 10 minutos de break para que puedan, no sé, estirarse un poco, comer algo, etc.